¿Eres de los que piensan que aceptación es sinónimo de conformidad? Con esta pregunta comenzamos hoy en Total Diván. Bienvenidos y bien hallada. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo capítulo de cómo superar la enfermedad, en el que vamos a hablar del tema de la aceptación. Como os he dicho en la pregunta, mucha gente relaciona aceptar las cosas con conformarse con las cosas que te suceden, ¿no? Y no tiene nada que ver. Una cosa es aceptar que una situación ha sucedido y es inevitable, ya no lo puedes cambiar, y otra cosa es conformarse, que significaría no hacer nada al respecto. Aceptar, evidentemente, no significa que te quedes con los brazos cruzados y no hagas lo que tengas que hacer, lo que sea necesario para superar la situación que sea o para, bueno, pues convivir mejor contigo mismo ante esa situación, ¿no? La aceptación es como esa llave mágica que nos hace afrontar las cosas de mejor manera y vivir más felices con lo que nos está sucediendo en cualquier momento, con cualquier circunstancia. Antes de que llegue esa aceptación, existen una serie de etapas que, bueno, pues nos pueden llevar más o menos tiempo superarlas, dependiendo del impacto que haya producido la situación que sea en nuestra vida. A esto, normalmente, mucha gente lo habrá oído, ¿no? Los psicólogos trabajan mucho con estas etapas del duelo. Normalmente se asocia el duelo con la muerte de una persona. Sin embargo, el duelo ocurre ante cualquier situación traumática que impacte en tu vida de una manera más o menos, como he dicho, profunda, ¿no? Cuando un duelo se presenta ante la situación que sea, puede ser la pérdida de un allegado, puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de una relación, implica una pérdida para ti, ¿no? Sea te toque en el ámbito que te toque. Cuando te diagnostican una enfermedad, evidentemente hay una pérdida de un estado de salud que tú tenías anteriormente. Entonces llega ese momento del duelo y en el que vamos a tener que atravesar una serie de etapas que, bueno, pues vamos a tardar más o menos, dependiendo de lo que os digo, del impacto que haya producido en nosotros esa situación. Aunque sea una pequeña situación, un pequeño problema, siempre va a haber esas etapas. Lo que pasa es que a veces son casi imperceptibles porque, bueno, pues son problemillas que vamos solucionando sobre la marcha, y esas etapas como que van pasando rápido y se van solapando unas con otras y no nos damos casi ni cuenta, ¿no? Yo creo, bajo mi punto de vista, que es importante saber cuáles son estas etapas para saber en qué momento nos encontramos de nuestro propio proceso. Y de esta manera, bueno, pues es como que tienes más coraje o más ganas sabiendo que te estás acercando a la última fase, que es la aceptación, ¿no? Que no significa que ya todo se haya solucionado, significa que todas esas etapas primeras, que son más duras, que cuestan mucho más esfuerzo, bueno, pues van pasando y te queda pues ese dolor o esa tristeza, pero de una manera mucho más madura, mucho más sana para nosotros, ¿no? Las fases del duelo son 5, como seguramente sabréis, y lo que tardemos pues va a depender de nosotros mismos. Entonces, saber en qué momento estamos nos puede ayudar para pasar a la siguiente fase, reconocer qué nos está pasando y saber que pronto va a llegar la siguiente, ¿no? A veces, bueno, pues incluso se solapan unas con otras, ya os digo, dependiendo. La primera fase o la primera etapa de cualquier duelo es normalmente la negación. No admitir que eso ha ocurrido o que eso nos está ocurriendo a nosotros, ¿no? Es como rechazar. La mente crea unos mecanismos donde rechaza, porque es como si al rechazarlo eso no estuviese sucediendo, como un mecanismo de defensa.
superar esta etapa pues va a depender, vuelvo a decir, del impacto que esa situación produzca en nosotros. Esa sería la primera etapa, la negación. La segunda sería la ira o el enfado, que bueno, pues normalmente implica buscar culpables de esa situación que nos acaba de ocurrir, ¿no? Evidentemente estamos enfadados con nosotros mismos, con el mundo, con la gente que nos rodea, porque vemos una injusticia ante ese hecho y evidentemente pues tenemos que mostrar y sacar toda esa ira y todo ese enfado, y normalmente señalamos como culpables, y hablo desde mi experiencia, ¿no? en el diagnóstico de la enfermedad, pues los culpables normalmente suelen ser las personas que están más en contacto contigo, más en tu contexto. La tercera etapa sería la negociación, donde bueno, pues ya vamos aceptando esa situación, vamos viendo que evidentemente ha ocurrido y que es inevitable, y bueno, pues vamos a ir viendo un poco los pros y los contras y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Cuál es nuestra mejor manera de actuar, si tenemos que emprender alguna acción, es decir, qué podemos hacer. Es como un debate con nosotros mismos, una conversación con nosotros mismos, diciendo, pues eso, ir rescatando esas cosas que nos valen o que no nos valen y que incluso son negativas e incluso pueden ser positivas. La cuarta etapa es el dolor emocional, o incluso si ese dolor emocional es muy grande puede llegar a depresión, ¿no? a estados depresivos. Es inevitable sufrir o vivir un dolor emocional cuando nos ha sucedido una experiencia que nos resulta traumática. Entonces ese dolor, pues esa tristeza nos puede llevar a estados depresivos, y que bueno, pues esos estados depresivos tienden a desaparecer con el tiempo. Sí que es cierto que si no desaparecen, bueno, pues sería el momento de buscar ayuda externa, porque a lo mejor nosotros no podemos manejar esa situación y se nos está yendo de las manos, y quedarse mucho tiempo en esos estados depresivos nos puede llevar cada vez más para abajo y bueno, pues hacer que esa depresión se afiance y no tener las herramientas suficientes como para salir de ella, ¿no? Y por último, la quinta, llegaría la aceptación. Cuando la aceptación llega, pues ya hemos vivido todas esas situaciones, el tiempo va a variar dependiendo del impacto, ya os digo, que esa situación haya provocado en nosotros, y simplemente pues bueno, aceptamos que eso ha sucedido, que ha sido inevitable, y normalmente implica un cambio de visión, de visión de la situación en sí misma, de visión de nosotros mismos ante esa situación o incluso ante lo que nos rodea, ante nuestro contexto, ante el mundo, ¿no? Quizá muchas cosas, muchos duelos, muchas circunstancias que nos suceden y que producen un gran impacto, nos cambian totalmente como personas, nos hacen ser o ver la vida de otra manera. Esta aceptación es pues esa llave mágica que todo lo cura, ¿no? O que todo lo abre. Pues sería algo así como la llave mágica que te abre frente al mundo, porque durante estas etapas de duelo es como que tú te has retirado del mundo, porque estás viviendo, estás lamiéndote esas heridas emocionales e incluso físicas. Te retiras del mundo para, bueno, pues para pasar todos estos estados y llegar a esa aceptación. Entonces, una vez que has llegado, es como tu reinserción de nuevo en el mundo, donde esa llave que te va abriendo las puertas y te sitúa de nuevo bueno, pues en ese contexto, en esa realidad que tú estás viviendo, en tu vida habitual, ¿no? Normalmente con otra visión, con otra manera de ser ante las cosas, con una madurez mayor, porque ya hemos dicho muchas veces, ¿no? que las crisis pues, te van madurando y te van moldeando como persona. Normalmente las crisis te van moldeando como persona.
esa aceptación es fundamental para funcionar en la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos que estar aceptando constantemente todo. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos ni cuenta. Todo está cambiando constantemente y estamos aceptando todos esos cambios sin darnos cuenta que todo cambio nos está tocando de alguna manera. Aceptar las cosas es de vital importancia para eso, para tener pues una vida saludable, externa e internamente. Lo que pasa es que a veces es difícil llegar a ese último punto, ¿no? A esa aceptación. Entonces, además de saber, yo creo que es necesario y de gran ayuda saber en qué momento estás, identificarte, observarte a ti mismo y ver qué reacciones tienes para saber en qué momento estás de esas etapas, para saber cuánto te queda para llegar a esa aceptación. Además de reconocerte a ti mismo en esas situaciones y saber en qué momento estás, para mí hay otra cuestión, es como otra cosita que nos ayuda a acercarnos al proceso de la aceptación, ¿no? Porque es que a veces se viven situaciones muy difíciles y es duro y es difícil aceptarlas e integrarlas de nuevo en nuestra vida. A mí, personalmente, me ha ayudado mucho tener confianza. La confianza, la aceptación y la confianza yo creo que van cogidas de la mano, o por lo menos para mí, como siempre os digo, esto es mi punto de vista, mi experiencia personal, que no tiene por qué ser compartida con nadie más, ¿no? Cuando tú tienes confianza en ti mismo y en la vida, en las cosas que te rodean, cuando tú sientes que todo lo que te sucede, pese a que a lo mejor se podía haber evitado, pero una vez sucedido, bueno, pues te va a dar una visión distinta, una madurez distinta, te va a hacer ver las cosas de otra manera y en cierta parte te va a hacer crecer como persona, pues bueno, pues te lleva como a aceptar las cosas que suceden como un día lluvioso, ¿no? Como cuando sale un día lluvioso y simplemente lo aceptas, coges el paraguas y sales a la calle. Pues lo mismo ocurre con la aceptación de cualquier hecho, ¿no? Una vez que ocurre, ha sucedido, y bueno, pues tener la confianza de que es un proceso más de la vida y que, aunque ahora nos duela, aunque vamos a pasar esas etapas, seguro que nos va a aportar algo positivo, por mucho negativo que nos haya aportado o que hayamos vivido durante el mismo proceso, al final siempre nos va a dejar algo positivo, sea un aprendizaje, sea una nueva visión, sea una manera nueva de enfrentar las cosas, nuestro propio crecimiento como personas, ¿no? Entonces, esa confianza en la vida, en la existencia, en saber que bueno, que al fin y al cabo un árbol nace y llegará un momento en que ese árbol o esa planta muera igual que nosotros, ¿no? Pues con esto es lo mismo, o sea, son procesos, cosas que van sucediendo y de nosotros depende ver qué cantidad de negatividad o de positividad vemos en esa situación. El dolor y la tristeza no tienen nada que ver con el sufrimiento. Cuando una persona, evidentemente, se nos muere un familiar, por ejemplo, es inevitable sentir dolor y tristeza. Y bueno, y es bueno, hay que sentir ese dolor y esa tristeza también para poder sacar nuestras emociones. Pero otra cosa es quedarnos enganchados y aferrados al sufrimiento, porque entonces ya estamos entrando ahí en esa parte depresiva, ¿no? En ese afianzamiento donde nos va a ser difícil poder salir y poder, bueno, pues seguir funcionando con normalidad. Si es que tener esa visión de totalidad, de que, bueno, de tener una confianza en la vida donde las cosas que nos suceden, pese a negativas que sean, nos van a aportar algo positivo, también ayuda, bajo mi punto de vista, en ese proceso de la aceptación y de ir, bueno, pasando esas primeras etapas que son como más dolorosas, más rápidamente para acercarnos a esa etapa final, a esa llave que todo lo abre, que es la aceptación y que, por supuesto,
es una herramienta fundamental para superar casi cualquier cosa en esta vida. Así es que bueno, pues espero que os haya servido este vídeo. Os digo, aceptación y confianza como llaves fundamentales. Y bueno, pues si queréis dejarme algún comentario, ya sabéis dónde hacerlo, abajo en los comentarios. Podéis suscribiros al canal, darle a me gusta si os ha gustado y simplemente deciros lo de siempre, que no te olvides de experimentar tu vida.